Y el 13 de octubre, este último 13 de octubre, se cumplió un nuevo aniversario del fusilamiento de, podríamos decir, un pedagogo español, Francisco Ferrer de Guardia, ¿no? Asesinado, fusilado el 13 de octubre de 1909. Y bueno, como para por ahí difundir por ahí ciertas prácticas educativas no muy comunes, ciertas filosofías educativas no muy comunes, vamos a conversar con Carlos Solero acerca de quién fue Francisco Ferrer de Guardia. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, bueno, Francisco Ferrer y Guardia fue, como bien decías vos, un pedagogo anarquista que desde el fin del siglo pasado, del antepasado, ¿va? El fin del siglo XIX, impulsó lo que él le llamaba la escuela moderna, ¿no? Que es el título de un libro, justamente, donde, sí, como bien decías vos, se planteaban prácticas pedagógicas que, bueno, hoy están ya incorporadas casi, digamos, en la enseñanza, pero que para aquel momento fueron muy innovadoras, y bueno, en algunos casos hay cosas que no, pero vamos a ir analizando. Ferrer y Guardia planteaba la enseñanza mixta, ¿no? Esa ya era una cuestión muy importante para aquel momento, es decir, que niñas y niños estudiaran juntos, que no hubiera ningún tipo de discriminación. En segundo lugar, se planteó una enseñanza no dogmática, es decir, que fuera laica, estrictamente laica, y que tuviera relación con lo que pasaba en la naturaleza y en lo social, es decir, es un innovador de lo que después se va a llamar la escuela nueva, que aquí, bueno, vamos a tener en la Argentina la experiencia de la hermana Cosetini con la escuela Serena, ¿no es cierto?, la escuela Carrasco, Rosario. Pero, y bueno, hubo escuelas libertarias a comienzo del siglo XX, también Barrio Refinería, impulsado por el anarquista Enrique Nido, hubo en México también. Más que nada lo que Ferrer y Guardia se planteó era la necesidad de que la educación fuera una herramienta de emancipación de los seres humanos, ¿no? Y no un elemento de sometimiento. Justamente la idea de él era que a partir del conocimiento de la naturaleza y de lo social, ahora vamos a explicar de qué se trata esto, es organizar excursiones, por ejemplo, para que los niños tomaran conocimiento de la flora, de la fauna, de los lugares, que tomaran conocimiento de las cuestiones sociales, no solo a partir de la lectura, digamos, de los autores, de los pensadores filósofos o sociólogos o escritores, la literatura era muy importante para él, sino también en la aplicación de la geometría, de la matemática y de diversas ramas de conocimiento a partir de una práctica concreta, ¿no? Esto implicaba, digamos, romper la jerarquía entre el que enseñaba y el que aprendía, porque, bueno, si bien estaban los maestros que enseñaban, estos maestros eran más que nada orientadores de los niños y las niñas, ¿no? Esto es interesante. Para este Ferrer y Guardia, evidentemente, molestaba a los sectores de las clases dominantes y, como señalaste vos, 13 de octubre de 1909 fue fusilado, que ya había sido detenido porque lo acusaban de cuánta conspiración había contra el gobierno terriblemente reaccionario de la España de aquella época, ¿no? Entonces, bueno, buscaron la excusa de la semana trágica de Barcelona de 1909 para una vez más encarcelarlo, torturarlo y luego juzgarlo. Y tal es así que hay una anécdota interesante. Un señor de aquí de Rosario, Pedro Brunet, que era un gran defensor de la enseñanza laica, fundador de la biblioteca Alfonsín Storni, Andrés, de calle Ovidio Lagos y Tucumán, por lo mejor has pasado por allí alguna vez. En una charla que dio en el Centro de Estudios Rafael Barret, contaba que el defensor de oficio que escuchaba a Ferrer y Guardia, que era un militar, hizo una defensa tan encendida de Ferrer y Guardia cuando tomó conocimiento de la persona de Ferrer y Guardia y de la experiencia de Ferrer y Guardia, que terminó siendo dado de baja de las Fuerzas Armadas y no terminó fusilado de casualidad. Porque es un acto que indigna, digamos, completamente, ¿no? Tanto el aprisionamiento de Ferrer y Guardia. Hay una frase que me parece interesante compartir con hoy con la audiencia, de lo que él entendía que era la escuela moderna. Ferrer y Guardia decía en 1906, cuando fue detenido por primera vez, que la escuela moderna pretende combatir cuantos prejuicios dificulten la emancipación total del individuo. Y para ello adopta el racionalismo humanitario, que consiste en inculcarle a la infancia el afán de conocer el origen de todas las injusticias sociales, para que con su conocimiento puedan luego combatirlas y oponerse a ellas. El estudio de cuanto sea favorable a la libertad del individuo y a la armonía de la colectividad, entre un régimen de paz, de amor y bienestar para todos, sin distinción de clases ni de sexo. Esto realmente sigue siendo un anhelo, creo, de todos los que queremos una sociedad diferente a la que transitamos, y en un momento en el que están siendo tan vapuleados los trabajadores de la educación, me parece que vale la pena evocar la Ferrer y Guardia. Es muy oportuna tu
efeméride, digamos, y tu interrogatorio acerca de esto, ¿no? Él fue un autodidacta, ¿no? Él era un autodidacta en buena medida, pero estaba vinculado al movimiento anarquista de allí y trabajaba. Y en realidad forma parte de un movimiento cultural mucho más amplio que llevaron adelante Federico Urales y Soledad Gustavo, que eran los padres de Federica Montseny, una militante también anarcosindicalista española, que ellos hacían la revista Blanca, la novela Ideal. Es decir, había un movimiento cultural en torno a la sociedad de resistencia, a los sindicatos anarquistas españoles, del cual la escuela moderna, si bien no era algo orgánico, sí formaba parte de esto. Ha tenido algunas discusiones Ferrer y Guardia con los que decían, bueno, hay que transmitir la idea anarquista. Él decía, no, hay que transmitir todas las ideas de libertad y que a partir de eso los niños saquen sus propias conclusiones. Hay algunas experiencias interesantes, Andrés, para rescatar de la actualidad, digo, ¿no? Por ejemplo, en Mérida, en Extremadura, está la escuela Paideia, que es una escuela que hace muchos años que está, y creo que muchas experiencias que se están dando en América Latina, la de los campesinos sin tierra de Brasil, por ejemplo, iniciativas como las que lleva adelante Paulo Freire, o los bachilleres populares que se están desarrollando desde hace años a partir de los movimientos sociales en la Argentina, están inspirados en Ferrer y Guardia. Con lo cual, Ferrer y Guardia, digamos, no está, pero su pensamiento sigue cobrando vigencia, ¿no? Y realmente es un punto de inflexión dentro de las concepciones educativas, ¿no? Sí, incluso se sigue dando y estudiando a Ferrer y Guardia en los profesorados. Sí, yo creo que eso es importante también porque permite, aún dentro de lo que es la estructura formal de la educación, yo creo que nosotros tenemos que pensarlo casi como una trinchera. Alguien dirá, es un término militarista. En realidad es que lo que tenemos que dar es una batalla cultural permanente, ¿no? Sobre todo para desterrar la idea del patriarcalismo, la idea del afán de codicia y de lucro que el capitalismo está predicando todo el tiempo. Es decir, todo eso que hay que desterrarlo, y la forma de desterrarlo es justamente fomentando en los niños y en los jóvenes, digamos, el afán de conocimiento. En la medida en que se indaga la realidad social, las injusticias saltan y bueno, se buscan formas, digamos, de organización alternativas a eso. Quizá alguna oyente piense que lo nuestro es demasiado ingenuo. Yo creo que sigue siendo un proyecto válido a darse, ¿no? Tu libro El crimen educativo habla de mucho de todo esto y de cómo la educación es un espacio de resistencia social y cultural. Carlos, yendo un poquito más a la actualidad, vos sos docente universitario, ¿no hay víspera de cambiar la ley de educación? Mira, a mí me preocupa realmente eso. Yo no veo razón formal para que la ley universitaria no salga, digamos, una nueva ley de educación superior, y es fundamental eso, porque ¿sabes qué pasa? Se han instalado, vos sabés muy bien, vos lo explicaste, te lo has denunciado, digamos, lo has firmado con tu puño y letra, han instalado mecanismos selectivos en los años 90 que prácticamente privatizan la educación pública, sobre todo a nivel universitario. Se ha degradado la carrera de grado. Yo no termino de comprender, salvo que sea por intereses, digamos, políticos del propio de los que gobiernan, porque en realidad que hoy esté gobernando un partido u otro no es que sea indistinto, pero las concepciones básicas acerca de la enseñanza no han cambiado, ¿no? Y realmente hace más de un año y medio que la ley de educación superior tendría que haber sido sancionada y aplicada, y no lo ha sido, Andrés. Pero además la nueva ley conserva muchos de los mecanismos de acreditaciones y demás de la vieja ley de los 90. O sea, la concepción liberal no se ha modificado en esencial, y nosotros estamos viendo una deserción masiva, digamos, en las carreras de ciencias sociales, sobre todo. Yo no puedo opinar sobre otras. Estamos viendo que la cuestión del salario docente sigue retrasada. Estamos viendo que hay una hipertrofia de los posgrados, digamos, un sobredimensionamiento de los posgrados y un descuido de las carreras de grado, lo cual realmente es muy preocupante. Vos sabés que hay millones de jóvenes que no trabajan ni estudian en Argentina, y esto tiene mucho que ver con el sistema educativo, que ha sido expulsivo completamente. Gracias, Carlos, por tu tiempo, y bueno, gracias por recordarnos quién fue Ferrer de Guardia, que por ahí, como vos decías, puede parecer nimio, una anécdota, ¿no? Pero es